Buenos días a todos. Bienvenidos a esta webinar especial del mes de la audición. Como ya sabéis, este mes es un mes especial, un mes que le damos muchísima importancia a destacar todo lo que viene relacionado con la pérdida de audición. Y uno de los temas que queríamos tocar en este caso también era la presencia que puede tener una pérdida y cómo puede afectar a la población que la padece. Entonces, hoy estamos aquí con el doctor José Luis Cebrián. Bienvenido, doctor. Hola, buenos días, bienvenida. Bueno, el doctor es doctor de Medicina General con 30 años de experiencia en el sector de la audiología y 10 años de asistencia en la unidad de otorrinos del Hospital de Murcia. ¿No, doctor? Sí, por ahí, por ahí. Bueno, y como ya sabéis todo, yo soy Yanira, formadora de multiacústica, y esperamos que este curso sea muy enriquecedor, que sea algo que os aporte muchísimo valor a la hora de poder enfocar la pérdida de audición de cara a vuestros pacientes y que tengan una buena concienciación sobre lo que realmente es la pérdida auditiva. Así que bueno, sin más dilación, le doy paso al doctor y lo dicho, muchas gracias, doctor. Es su turno. A vosotros por darme la oportunidad de poder hablar sobre, no, más que por la pérdida de audición, es por el entorno social que crea la persona que no oye bien. La persona que no oye bien hay que tener mucho cuidado con ella porque crea un espacio social muy diferente a lo que es la normalidad. Para hablar de todo ello, primero vamos a hacer un repaso simple de lo que es el oído. El Vale. oído que está formado por lo que es el pabellón auricular, el CAE, que es el conducto auditivo externo, el tímpano. Esto representa el oído externo. El oído medio, que representa los huesecillos, martillo, yunque y estribos, que por la comunicación entre ellos y la vibración va transmitiendo el sonido hasta que entra en el oído interno. El oído interno es lo principal porque aquí es donde la vibración que viene mecánica la transmite para el cerebro en eléctrica. ¿Por qué ocurre eso? Porque ocurre que en el oído interno está el caracol y en el caracol hay un órgano que es el órgano de Corti que contiene unas células ciliadas, las células ciliadas internas y las células ciliadas externas. Estas células tienen unos cilios en la punta donde son los que van empujando al sonido, a esta vibración que recibimos para conectarla en el cerebro. Y esta es la que se transforma de mecánica en eléctrica. Lo principal de estas células y lo principal de esta parte del oído es que se fatiga con el tiempo y es que si tenemos una cosa que en la vida parece ser que es nuestra y que la llevamos con nosotros, que es el ruido, produce alterar, produce machacar y produce matar irreversiblemente a las células, a los cilios, que como se ve en la figura, a los cilios de las células ciliadas y no tienen recuperación, no tiene tratamiento médico ni quirúrgico. Por eso, a partir de la rotura es donde empieza el daño. Pero lo que hace estas células es transmitir el sonido al cerebro. Al cerebro lo mandan a una parte, el tálamo, que es, junto con las células ciliadas, los que van identificando los sonidos y los van organizando. Una vez que están en la puerta de entrada, el tálamo del sonido, una vez que están allí, se manda al centro audiológico de Brodmann, lo que hace es identificar la palabra. Es decir, si todo va correcto, nosotros realmente no oímos por el oído transmite el sonido, pero quien entiende es a nivel cerebral, a nivel del tálamo y a nivel de las situaciones o de Brodmann donde se recibe el sonido. Una vez que entendemos la palabra, siempre tenemos que recibir la información. ¿Qué pasa en estos órganos cuando algunas células se van muriendo debido al trauma que reciben por el ruido, por ejemplo? Pues que el tálamo
y el cerebro no reciben ya la información suficiente para entender la palabra. Ahí empieza el daño del oído. Vamos a pasar ahora, una vez que sabemos más o menos la anatomía. Sí, doctor, yo creo que también estaría interesante poder tocar un poco también las partes y funciones del oído medio, ¿no? Un Las poco partes, la parte por, del oído por medio es que, mencionarlas, sí. sí, no, es que no lo he dicho, pero es el martillo, yunque y estribo que por las vibraciones manejan el sonido para llevar al oído interno, y cualquier alteración en este oído realmente puede tener cirugía, puede tener una intervención, cirugía que puede arreglar el conflicto que tenemos, lo que no tiene la vía neurológica, que es lo que quiero explicar ahora después. Vale. Sí, un poco para hacer distinción, que efectivamente lo que os estaba contando es que no tienen, por lo general, no tienen tratamiento, pero si la afectación está en el oído medio, en cierta medida, sí podemos tener algún tipo de El oído solución. medio siempre tiene tratamiento, puede tener tratamiento quirúrgico, porque si es la rotura de un huesecillo o una perforación timpánica, siempre se puede arreglar con cirugía. Lo que no se puede Eso. arreglar son las células ciliadas, que son microscópicas y no tienen tratamiento porque no tienen sustitución ni hay ni medicinas que lo puedan arreglar. Eso es. ¿De Vale, muchas acuerdo? gracias. Sí, ya le dejo con la Sí. clasificación clínica de los tipos de pérdida. Ahora, vamos a ver los tipos de pérdidas que hay. La hipoacusia se define como una reducción de la capacidad auditiva en ambos oídos y puede ser, vamos a ver, puede ser genética de nacimiento, que no suele tener tratamiento. Y luego está la que puede ser conductiva, que es, como hemos dicho, sobre todo en el oído medio y en el oído externo. Por ejemplo, un conducto lleno de cerumen es una pérdida, pero es conductiva, se limpia el oído y se arregla. Una alteración de los huesecillos del martillo yunco estrébol se puede operar. Generalmente se tiene tratamiento con cirugía. Esto es lo que se llama hipoacusia conductiva. Luego está la hipoacusia neurosensorial. Esta es la lesión del oído interno de las células ciliadas y puede ser congénita, inducida por el ruido, degenerativa o por propia medicación. En la mayoría de los casos es irreversible, es decir, no tiene tratamiento ni quirúrgico ni tiene tratamiento médico. El tratamiento de elección son los audífonos, los implantes cocleares y luego la atención al paciente. Hay otra hipoacusia que es mixta, que lleva una parte conductiva y otra parte neurosensorial. Es decir, que esta a veces tiene tratamiento quirúrgico, pero raramente lo tiene y que siempre hay que abordar la etiología que lo produce, pero sobre todo que el tratamiento va a ser más o menos como la neurosensorial, es decir, con implantes para poder escuchar mejor. Esto en cuanto a las pérdidas auditivas del oído, los tipos de pérdidas que hay. Ahora vamos a hablar de una pérdida auditiva que se da solamente por cansancio, que se trata de la presbiacusia. Presbiacusia significa pérdida de la audición por la edad. Es muy importante porque resulta que el 30% de los mayores de 65 años tienen esta pérdida auditiva. Pero cuidado, que a partir de los 75 años el 50% mínimo tiene esta pérdida auditiva. Esta pérdida es muy importante porque interviene la edad, interviene cuanto más se necesita una persona, interviene cuando más la persona tiene que estar íntegra. Pues claro, no es lo mismo para la sociedad gente joven que gente que va cumpliendo años. Y depende también de que lleguemos a tanto porcentaje de pérdida auditiva por donde nos movemos. Los ruidos, cuánta gente viene a consulta y dice, bueno, mi problema es que he trabajado con ruido, me he ido a discotecas y no me he protegido. Una pérdida importante, lo hace la sociedad. Encuentra a gente joven con
MP3 y MP4 en los oídos, quieren escuchar música un poco fuerte. Si escuchan música un poco fuerte y van por encima de 85 decibelios, se van dañando. Porque en el ruido hay dos características que nos dicen cuándo es pérdida auditiva, cuándo están ejerciendo negativamente en el oído. Esto es una ecuación que es tiempo de exposición por cantidad de ruido. Es decir, no vale con que estés un rato en una discoteca y salgas. Cuando sales, si nos damos cuenta, tienes ahí 5 minutos que no oyes hasta que las células ciliadas empiezan a recuperarse. No, es tiempo de exposición, mucho tiempo y tiempo de cantidad de ruido que es importante. Las terapias aquí suelen ser fáciles, no hay otra, es el audífono. En la pérdida auditiva hay una cosa muy importante en el entorno de la familia, en la propia persona. Debemos pensar cómo una persona que oye mal y se dirige a la gente sin saber a veces de qué tema están hablando, para él es frustrante, para la gente de su alrededor también. Pero más frustrante es cuando la gente, los de tu alrededor, no entienden que tú no oyes mucho. La pérdida auditiva se va perdiendo tan lentamente que no nos damos cuenta, hasta que algún familiar le dice, ¿no te das cuenta que está la tele muy alta? ¿No te das cuenta que no entras en las conversaciones con la familia? Y el otro dice, si yo oigo todo, lo que ocurre es que no entiendo lo que me dicen. ¿Qué pasa? Que hay sobrecargas cognitivas. El cerebro emplea recursos extras, pero genera fatiga mental. Tener fatiga mental reduce la capacidad de procesar el cerebro, pero es que al reducir la capacidad de progresar, la misma persona se va inhibiendo a la vida, se va inhibiendo a sus problemas, reduce notablemente la velocidad de procesamiento, es más lento, no llega porque además está distraído, se distrae solo. Y así pasa en las alteraciones, por ejemplo, del lenguaje, que dificulta cómo captar el mensaje oral. ¿Por qué? Pues hay deformaciones en la compresión y deterioro progresivo de la mente humana en la lucidez que tiene que tener. En estas situaciones hay un problema, que es, no nos damos cuenta, lo hacemos sin darnos cuenta, porque no va a querer uno para un hermano o para un padre excluirlo de una conversación, excluirlo de un evento, pero sin darnos cuenta lo hacemos, porque hablamos de un tema y no nos damos cuenta que la persona que tenemos a nuestro lado no está recibiendo información o no la recibe bien y vemos cómo agacha la cabeza y se inhibe de los demás. Eso es una cosa que no nos damos cuenta de lo que nos pasa, pero el que lo pasa lo sufre y mucho. Tiene un desinterés, pero ¿lo tiene porque él quiere? No. Lo tiene porque nosotros, sin darnos cuenta, le obligamos a ello y porque no se ha dado cuenta de que hay que ir o hay que incitarle a que vaya a hacer una revisión de otorrino, a ver cómo va su audición y a ver si se puede poner remedio. Si se pone pronto remedio, la capacidad de entender nos ha perdido mucho, con lo cual se puede recuperar bastante. Una persona que ha perdido mucha capacidad de entender porque lleva muchos años con pérdida auditiva, es muy difícil recuperar todas las palabras. ¿Por qué? Porque la mente de la persona ya mayor no está capacidad y está más llena y no está tan habituada como a aprender cosas como una persona joven. Entonces le cuesta luego otra vez recuperar su mente, recuperar todos los sonidos que le han faltado, recuperar
que se forme para conocer otra vez las palabras. Es muy difícil. Por eso hay un gran impacto emocional y social en la sociedad. Esto deteriora profundamente la calidad de vida del paciente e implica relaciones terapéuticas. Hay detalles como la persona lo ves que está frustrado de la vida, pero es por la capacidad reiterada que tiene de intentar comunicarse y no comprender las conversaciones. Solamente falta que en el ambiente haya un poco de ruido y que haya varios interlocutores, porque entonces es que solamente oyes el runruneo del habla, pero no puedes entender lo que están diciendo, ni el tema, ni la conversación. De tal extremo que a veces el paciente, cuando ve que no puede, responde con irritabilidad y un repliegue para él emocional, que a veces no nos damos cuenta porque no estamos metidos en ellos. Pero lo van demostrando cómo en ese momento de la sociedad, si hay una comida, se van a beber agua afuera o al baño, pero para apartarse. Es una forma de decir, ¿qué pinto yo aquí si no sé de lo que me dicen? Solamente falta que cuando habla lo miren a él. Dice, ¿qué me estarán diciendo? Porque la persona, cuando no oye, no entiende, sí oye, perdón, pero no entiende lo que se le dice. La persona, cuando tú lo miras para donde está y si encima es algo que produce un poco de sonrisa, ¿sabéis lo que piensa la mayoría del paciente? Se están riendo de mí. Y eso es muy frustrante para una persona. A mí ha llegado a estar yo con un hijo, la madre venía a hacer audiometría, estar yo con un hijo hablando, porque teníamos confianza, y llegar la madre y decir, ¿estáis riendo de mí? Y decir otro, pero mamá, dice, sí, sí, yo me fío de vosotros, pero ¿por qué miráis hacia mí y os echáis a reír? ¿Por qué? Pues sí, porque estábamos hablando, pero son cosas intuitivas que es un chiste, te ríes, pero si alguien llega, pues lo normal es girar la cabeza. Pero la interpretación de la otra persona no es la que le damos, pero sí es lo que a ella le afecta. ¿Qué produce eso? Pues produce, mira, según los estudios clínicos, produce prevalencia la depresión. El aislamiento progresivo social se va amplificando y eso crea un síndrome de depresión. O se actúa rápidamente poniendo audífonos o esa persona lleva una vida de pena y hasta puede morir de pena. Porque es muy duro en la vida, más de lo que nos imaginamos. Es que no lo imaginamos hasta que la gente va pasando lo que es el impacto social y lo que es el sentirte como despreciado, el sentirte como desechado de la sociedad, no sentirte tú mismo. Eso es muy difícil de interpretar y muy difícil de explicar. Lo saben las personas que lo pasan. Sabe esa persona cuando le pregunta, pues solamente falta que llegue uno y diga, el sordo no se entera, pues falta que le digas eso. Que hay mucha gente que si te das cuenta lo nombras. La persona la estás hundiendo psicológicamente y emocionalmente. Fíjese, doctor, que hablando de este tema que me parece súper interesante, creo que también debería haber una concienciación previa a las personas que tratan con personas con pérdida auditiva, porque realmente tiene que haber una concienciación de cómo puede estar sintiéndose esa persona o cómo puede estar para poder tratarlo. Y creo que es súper interesante esto que usted cuenta, porque realmente es muy importante conocer este estado emocional o ese estado en el que se puede encontrar una persona con una pérdida auditiva que no es tratada. Y creo que es algo de lo de que deberíamos coger conciencia a todo el mundo para poder tratar este tipo de personas, ¿no? Sí, deberíamos de coger conciencia a todo el mundo, pero no la cogemos. Ya, Primero, porque no nos damos cuenta de la situación. Son situaciones que hasta que no nos pasa a nosotros no nos damos cuenta. Primero y segundo, llevamos una vida
que llevamos prisa por todo, que llegamos tarde a todos lados. ¿Te voy a entretener yo a ver cómo está mi padre o mi madre, si está triste? ¿Qué te pasa? Y el otro, claro, dice, nada, dale, adiós. O sea, no nos preocupamos de la psicología, Claro, nos preocupamos si a uno se cae y le duele la rodilla, pero la de la psicología lo vamos dejando pasar. Lo único que te dicen, estás tonto. Es decir, son detalles que te van influyendo negativamente y que van aumentando tu estado, pero para la depresión, para la ansiedad. Es decir, digo algo, no digo nada, voy a meter la pata, lo mejor callarme. ya, Esa por es la eso creo. realidad de lo que vivimos. Sí, no, no, por eso yo creo que es importante, en el caso, bueno, usted lo sabrá que lleva 30 años en la profesión, quizá dedicarle 5 o 10 minutos al acompañante que viene con la persona con prediabetiva, también de hacerle entender cuál es el problema que tiene su familiar y dedicarle 5 minutos a concienciarle, porque realmente no existe una concienciación social, ¿no? Quizá la deberíamos hacer un poco más los audioprotesistas en el caso de que venga la persona al centro con su familiar, que haya unos minutos de concienciación y de que puedan llegar a entender la situación en la que está pasando su familiar, ¿no? Mira, a veces es tan importante o más, además de adaptar bien un audífono, interviene la psicología de la persona, pero además también interviene Totalmente, el poner el audífono. Tú adaptas un audífono, pero resulta que la persona igual que los colores, hay sonidos que le gustan más que otros. Hay gente que lo agudo no lo aguanta nada, aunque tenga pérdida. Pero claro, para adaptar bien el aparato, el audífono, primero hay que hablar con la persona, explicarle lo que va a empezar a sentir, porque tiene miedo. Cuando se pone un audífono, aquí ha estado gente con un audífono que ha tenido miedo ponérselo porque no me va a servir para nada, porque mi familia no me va a hacer caso. Un señor que vino, yo conseguí convencerlo si me quería ayudar para probar un audífono, lo saqué a la calle. ¿Sabes cuál fue la presión al llegar a la calle y escuchar el ruido de los coches y escuchándome a mí hablar? Dijo, José Luis, esto es otro mundo. A mí no me lo habían explicado así. claro, por Por, eso te digo que creo que tenemos una función súper bonita, porque muchas veces, es, mira, más que bonita es agradable y es obligatoria. Con la gente que viene acompañando, explicarle cuando le haces la logo, si mira, de cada 10 palabras resulta que él me ha respondido a 4. Tenéis que tener paciencia porque totalmente, quizás totalmente. dentro de un año, en vez de 4, me responda a 6 o 7. Nunca le diga el 100% que eso es mentira y además lo va a notar. No hay que crear ninguna falsa expectativa, totalmente de acuerdo. Nunca. Y más en estas cosas, en detalles que ya perdió porque las células han muerto. Totalmente. Entonces, bueno, en vez de 4 va a hacer 6. Cuando esa persona viene a revisión, después de un año, y en vez de 4 le hace una logo y contesta 6, lo contenta que viene. Sí, ¿Cómo se le nota el cambio? ¿Eh? totalmente. Y ya un poco hablando de eso, que ahora lo que dices que se le nota el cambio, pasando a la parte que yo creo que es un poco la más interesante de lo que puede ir asociado a la pérdida auditiva, Sí. ¿no? El deterioro cognitivo, un poco a colación de esto que estamos hablando. ¿Qué quiero decir? O sea, En el deterioro cognitivo es que interviene, mira, interviene en todo. O sea, no tratada el deterioro cognitivo, estamos hablando de la lengua, estamos hablando del habla, estamos hablando del entendimiento, estamos hablando de la capacidad de entender, de no relajarte, estamos hablando de cómo el cerebro se enlentece para hacer las gestiones que tiene que hacer, cómo si no nos damos cuenta y no estamos activos, otras causas utilizan la parte del cerebro que tenía que utilizar la audición. Por ejemplo, la persona busca otros métodos, como es la visión, como es el tacto, busca otros métodos sin darse cuenta para compaginar lo poco que oye con otras señales. Porque en la señal auditiva le produce un agotamiento de los recursos cerebrales. Entonces, existen
procesos neurodegenerativos que no se reconocen otra vez. La hipoacusia es un factor de riesgo modificable importante, pero en el desarrollo de la demencia. Mira, una persona con pérdida auditiva a partir de 70 años que no se corrige es muy propenso a que le venga una Alzheimer, una demencia. ¿Por qué? Porque la persona se fatiga, tiene fatiga mental, hay un cansancio crónico y eso hace que no pueda, la memoria no pueda recuperar o ponerse en el contexto de lo que el día le hace. Las personas con hipoacusia moderada tienen doble riesgo, pero si la hipoacusia es mayor, el riesgo es mayor de padecer Alzheimer y demencia. Hay un envejecimiento cognitivo que eso produce una atrofia cortical en áreas temporales y frontales y van acelerando esa atrofia, van acelerando que el cerebro cada vez se encuentra más sin respuesta. Es decir, la persona va a un declive congénito global, pero es que cognitivo, perdón, pero es que no tiene, el cerebro no tiene más respuesta. El cerebro está cansado, el cerebro está fatigado, no tiene plasticidad alguna, ¿eh? Y es muy importante todo lo que estamos hablando. Fíjate, más que adaptar un audífono, más que adaptar este tipo de audífono o el otro, ahora con el IA y todo eso, que los ruidos en la calle los soportan mejor, es también hablar con la persona. Es informar a los pacientes, a los familiares. Porque si el riesgo, la pérdida, aquí, cuando viene una persona que lleva 20 años con pérdida auditiva, recuperarlo es un mundo, ¿eh? Recuperarlo, eso es un aplauso, recuperar a una persona así. Fíjese que yo en todos estos años de experiencia que he tenido me he encontrado varios casos de acudir a los gabinetes por, bueno, el familiar trae a la persona porque, bueno, no oye, pero ellos no dan ninguna expectativa, lo traen por descarte porque, bueno, ya le han detectado un Alzheimer, una demencia, y, bueno, lo traen al centro porque, bueno, por si puede escuchar algo, pues bueno, algo se puede hacer, ¿no? Y yo me he encontrado muchos casos de personas o sea, volver a vivir en el momento que se le adapta un audífono, porque puede que tuvieran algo de demencia, pero había un 50% de afectación por pérdida auditiva, entonces 50% sí era demencia, pero no era el 100%, había un factor que era la pérdida. Entonces, yo he tenido señoras de venir así, ponerle audífonos y hacer, hola, ¿qué tal? Y empezar a tener una conversación contigo súper fluida y la hija mirarle al lado como diciendo, ¿qué está pasando? O sea, no entiendo nada. Y es efectivamente por esto, porque se le determina como que puede tener una demencia, bueno, ya está, tiene demencia, y no es así. También tiene asociado una pérdida auditiva y es el renacer de la persona. Es No, que yo no, lo he visto y yo me he la pérdida, emocionado con la hija. no, la pérdida auditiva es más importante que la degeneración. La degeneración se ha hecho por la pérdida auditiva, la pérdida Por auditiva, eso. ¿eh? Entonces hay que tratar, y luego hay que explicar, mira, hay una cosa en la audiología que hay que tratar muy bien a la gente. Tú a una persona que lleva X años de vida, X años con pérdida auditiva, tú no puedes llegar y adaptarle el audífono directamente como tienes que adaptarlo a 100%. Total. Tú, porque la persona, cuando salga a la calle y Ah, hombre, reciba ruidos que su mente, porque las personas, vamos a ver, somos animales de costumbres. Si tú no estás acostumbrado a un tipo de sonido, porque la mente lo ha ido perdiendo y no lo percibe, cuando tú se lo pongas, le vas a asustar. Y de hecho, una cisterna de un bate para ellos es una catarata. Entonces, para que no, o freír huevos es un chirrío, para que no ocurra eso y la persona no se decepcione, hay que empezar con ponerlo bajito, haciéndole revisiones continuas y poco a poco yendo subiendo, que ella misma te diga cuando viene, oigo un poco flojo, pero no la molesta ningún ruido.
Y siempre es bueno decirle, mira, subir te puedo subir, pero tengo que ir yo llevándote la pauta para que cada vez vayas mejor. No consiste en darle la audición de una, porque le vas a alterar psicológicamente otra vez y lo va a rechazar. ¿Eh? Hay que ir Sí, poco a poco, hay que tener mucho tacto con este tipo de personas y con este tipo de claro. adaptaciones. Y bueno, creo que somos bastante, los profesionales que se dedican a esto deberían tener esa consideración, este tipo de pérdidas de lo que usted dice, ir poco a poco, entender a la Yo- persona y acompañarle durante el proceso. Muchas veces el acompañamiento ya hace mucho. En esto de la audición, el acompañamiento, la información, hace muchísimo, no mucho, hace muchísimo. Y si una persona está muy decaída, hay que levantarla poco a poco. Si una persona está decaída por fatiga crónica mental, hay que levantarla poco a poco. Y eso se levanta poco a poco, que él note, no que tú le digas, que él note que poco a poco se va relacionando y puede hablar mejor y entiende a la familia y oye algún programa de televisión. Yo siempre en la televisión, cuando dices que la televisión, digo, intenta primero escuchar los informativos, porque es distinto a una película que hay música alrededor, Sí, hay, bueno. cuando hay varios que están hablando y poco a poco lo vas introduciendo. Hay que tener una gran psicología y un gran tacto con las personas que tienen pérdida auditiva y que vienen de tiempo atrás. ¿Eh? Eso es. Porque, bueno, una de las cosas que hablábamos anteriormente es de esa plasticidad cerebral, ¿no? Eh, Que ya no la el cer- tenemos tan desarrollada, ¿no? claro, Como el cerebro humano tiene una capacidad enorme de reorganización funcional, sobre todo en la zona sensorial, pero enorme. ¿Qué pasa? Que el cerebro utiliza estrategias para entender mejor, para entender la visión, porque vamos a ver, no oímos solamente de la voz, oímos o nos cercioramos por los gestos también. Si una persona dice llámame y está de lejos y hace la señal del teléfono, dice sí, que lo llame por teléfono. Y personas inconscientemente, y además lo niegan, inconscientemente, en el uno contra uno, y dice yo casi me defiendo, están pendientes de los labios, pero eso es inconscientemente, no sé, ellos no lo hacen aposta. Entonces, los labios le van informando. Falta escuchar un poco una palabra para seguir el tema con la forma de expresión de los labios y de algunos gestos. no, no, es ¿Eh? una capacidad además que se desarrolla de una forma brutal. Es Se increíble desarrolla. esa capacidad de desarrollar esa lectura labial que tiene la gente, porque bueno, tienen que adaptarse al medio, somos supervivientes, nos adaptamos, pero es increíble, ¿no? Claro, Qué capacidad. hay una cosa que la persona a nivel cerebral ni se sabe lo que hay, ni se sabe la capacidad que tenemos, el desarrollo que tenemos y a veces la rapidez de reacción que tenemos. Eh, En esto de la audición ocurre que la cosa, cuando es al principio por una pérdida, gente que tiene una pérdida por un sonido brusco, un petardo fuerte, que hay gente que ha perdido y viene y se compensa rápido, porque el cerebro tiene una gran capacidad compensatoria para lo que perdemos por un lado, a ver si lo puedo coger por otros sentidos. A ver si yo no entiendo, pero a ver si por la visión, por el tacto. Es decir, mentalmente nos organizamos nuestra vida para ver cómo podemos suplantar el sonido que no oigo y que me está costando media vida, ¿cómo lo puedo suplantar para que me ayude? Y utilizas todas las técnicas, la capacidad de interpretar los movimientos de los labios, la expresión facial, si te pones alegre, si te pones un poco triste, todo eso en esta gente repercute enormemente. El tacto de las percepciones, las vibraciones de lo que sea, ¿eh? Todo eso influye mucho en las personas, más de lo que nos imaginamos, porque la mente es así y la persona buscamos lo mejor. Entonces, si hay una pérdida por un lado, intentamos suplantarla con otros. Eso inconscientemente, no es que se haga posta. No, no, totalmente, totalmente. Y bueno, un poco, quiero decir, creo que las son bastante claras, ¿no? Durante toda la formación, pero ¿cuál cree usted que son las conclusiones más, que más
pueden destacar No, en este caso. no, las conclusiones, eso, las conclusiones clínicas a las que hay que llegar. Una persona llega y lo primero que hay que hacer es un diagnóstico precoz, un diagnóstico lo antes que se pueda. Cuando una persona realmente nota que hay una pérdida auditiva, lo normal es que acuda a un centro, acuda al otorrino, primero para valorar que no hay ningún problema, por ejemplo, en el oído medio, de un problema de un huesecillo, sino que es una comunicación neurosensorial. Y cuando hay una comunicación sensorial ya, cuando se empieza a perder, ya es una evolución con los años. Entonces, hay que explicarle de que se aleje un poco de los ruidos, que se va a un sitio que está el altavoz, que se ponga en el otro lado y que no pierda la comunicación con la gente, que se vaya estando activa, ¿eh? Y por ahí así es. Y luego la rehabilitación, pues la rehabilitación es cómo integrarse el apoyo psicológico. Está la logopedia, que es cuando se va perdiendo, es fundamental, y sobre todo en gente muy joven, en niños, y luego la educación social que podemos ir dándole. En la intervención audiológica hay buscar pues algo que le dé sensación de oír mejor. Dice que la vida, lo bueno de la vida, con todo lo que se diga gente, que dice es que llevar una cosa por detrás, lo bueno de la vida es que cuando hay sustitutos para que tú tengas calidad de vida, porque la calidad de vida es lo principal para lo que vivimos. Entonces se les convence una vez que van mejor, gente que viene negada a los audífonos, una vez que van mejor, te dicen que gracias. Para eso están los audífonos, los implantes cocleares, el baja, depende de la pérdida auditiva, así hay que hacer. Y luego se hace rehabilitación, como hemos dicho antes, ir citando a la gente para ello y la prevención, sobre todo en las exposiciones a ruidos, en los ototóxicos, cuidar la presbiacusia cuando se llega a una edad, hay que convencer a la gente que a partir de los 50 años, que es mejor que hacer una audiometría de cuando en cuando para que no te la encuentres con una pérdida que sea muy difícil de subsanar, y no llegar a tener una pérdida de conciencia, una pérdida de agotamiento psicológico, que no te veas separado de la gente, es fundamental. Totalmente. Entonces, bueno, nuestro rol realmente como buenos audiólogos que somos, ¿cuál es el rol que tenemos que tomar respecto a estas personas? Mira, yo digo una cosa, que recuperar la audición cuando se puede un bien, es un bien social, pero también es un bien general, es un bien social mío, es un bien social de mi entorno y es un bien social de mis patologías. Si yo estoy mejor cerebralmente, yo estoy mejor en la vida, acepto mejor las cosas. La calidad de vida es a lo que tenemos que llegar. Y la calidad de vida se tiene con la audiología. Es más importante la audiología de lo que nosotros nos podemos imaginar. Lo principal, pues hacer una evaluación diagnóstica completa, prescribir y adaptar audífonos, rehabilitación auditiva y lo que venimos diciendo, un ajuste continuado, para tener más capacidad la persona. Totalmente de acuerdo. Creo que nuestro papel es muy importante. Creo que tenemos que hacerlo bien, que es algo que yo como formadora hago muchísimo hincapié en que se haga una buena evaluación completa, siendo muy meticulosos en todas las pruebas, que sean precisas. Y es algo en lo que yo insisto muchísimo en el departamento, porque con esa buena base podemos ir cimentando todo lo demás y será un éxito asegurado a la hora de la adaptación. Mira, ahora hay una buena relación de audífonos con unos detalles buenísimos, pero a eso hay que asociarle lo que venimos diciendo, la ayuda psicológica a la persona, el cómo tiene que fundar eso. Mira, fíjate en la vida, si somos animales de costumbres, que tú ves a una persona que lleva gafas y dice, fulano es moreno,
Sí, lleva gafas. Y dice, pues no me di cuenta. Y en Claro, cambio, lo pasamos desapercibido, ¿no? y en cambio los Ya, audífonos nos cuesta. Mira, yo tengo sí. una frase en la mente que en quinto de medicina, yo por las entradas, fui a un dermatólogo que era muy famoso aquí. Y digo, mire usted, digo, ¿me no me puede echar yo algo para las entradas? Para que no me saliesen. ¿Y sabe lo que me dijo? Dice, ¿qué te voy a decir? Dice, con el tiempo todos seremos calvos, porque él era calvo. Dice, sordos y con gafas, tiempo al tiempo. Y llevo toda la razón del mundo. Claro, lo Casi todo el único que, mundo, el que pues no tiene eso, gafas, tiene pérdida de oído y el que no, las dos cosas. pero lo que tenemos que trabajar y tenemos que concienciar es para integrar la pérdida auditiva, algo que se trata y algo que es bueno para la repercusión de la persona, ¿no? Que es yo creo que lo que trabajamos todos los audioprotesistas por concienciar, Sí. sobre todo en este mes de la audición, el poder concienciar sobre esto, el poder transmitir y que puedan darle realmente la importancia que tiene. Mira, ahora que dices tú de la concienciación, a mí me gusta mucho y he dado muchas charlas y trato mucho el ruido, sobre todo en Fíjese que empresas. aquí le tengo la concienciación por el ruido, porque es un tema que yo sé que a usted le gusta mucho y no lo Sí, quería dejar pasar. sí. Pues doy muchas charlas por eso, pero es que es de lo más importante que hay. Estamos hablando de España, un segundo o tercer país del mundo con más ruido, ¿eh? Por habitantes, claro. El primero es Japón. No nos damos cuenta y nos gusta el ruido. Trabajamos. Bueno, pero no me pongo casco. ¿Por qué? Porque así puedo comunicarme, aunque sea a voces. Según la Organización Mundial de la Salud, a partir de 85 decibelios, pues depende de la cantidad de ruido y el tiempo de exposición, te está dañando. Te está dañando para llegar a todo lo que hemos hablado, a ese daño cerebral. Pero en cambio lo hacemos nuestro. Nos vamos de fiesta. ¿Dónde? Pues al sitio que haya mucha música, no va a un sitio que no haya música. Entonces, eso es concienciación de la gente. No es problema de poner más música, no, porque si un sitio está en silencio, resulta que la gente se aburre. Se va a otro que haya follón. ¿Por qué? Porque es la conciencia. Solamente el tratamiento que hay es concienciación de los niños en los colegios. No hay otra. A través de los pequeños, concienciándoles de lo que es el ruido. Y no se puede hacer de no ser que la gente, hay ya sitios que se han hablado en los ayuntamientos de pueblos de poner un tipo de asignatura pequeña hablándole a los niños de lo perjudicial que en el futuro se hace del ruido. Para mí sería fundamental. Ahí tú ves a gente joven con un MP3 o un MP4 por la calle escuchando música. Si en la circulación, vamos a 80 decibelios, si quiere escuchar música fuerte, ¿cómo tiene que ir? Mínimo a 100. Pero es que los MP4 últimos que marcan 120 y más decibelios, como una discoteca. Es que aquí va a Totalmente. venir a hacer gente un protector de ruido, un chaval, y le he dicho, coño, perdón la expresión, quita el ruido del coche. ¿Y sabes lo que me ha dicho? No, cuando montamos en el coche los amigos queremos que el coche tiemble. Claro, y ves por ahí pum, 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 pum. Todo eso está Claro, dañando. pero lo que no saben ellos es que en ese momento no van a tener ningún problema, pero a largo plazo eso les va a pasar factura, No, ¿no? claro, Y luego ahí ha es venido donde tiene gente que de estar la 30 años concienciación. luego ha venido gente con 30 años con un 50% de pérdida auditiva y resulta que nacieron normal, todo normal, pero se han dedicado al ruido. Sí. Y luego otra cosa que también quiero decir, un protector de ruido, cuando te lo pones, si te tienes que comunicar con la gente y te lo quitas 10 minutos, en 10 minutos le estás quitando efectividad de un 25-30% al protector porque luego se queda el ruido. Es decir, no quitarse los protectores, vigilar la protección, porque eso es el futuro, lo que te va a hacer el futuro que vivas mejor o peor, que la calidad de vida sea más buena o menos buena. Eso es. Bueno, y ya un poco para finalizar, he puesto estas cifras porque me parecían muy interesantes y muy alarmantes, ¿no? Para también esta concienciación de la que hablamos, Sí, en la de cual en el mundo tenemos 1,5 billones, sí, sí, sí. billones de afectados con pérdida auditiva, de los cuales 430.000 necesitan de una forma urgente una intervención. O sea, necesitan tratarse de forma urgente 430 millones. 430 millones. O sea, Y es se llegará, muchísimo. y se llegará a 70 millones, parece ser, en el año 2035-2050,
se necesitará ya más de, sobrepasarán en 2050, sobrepasarán los 70 millones de personas que precisarán ayuda auditiva. No, 70 no, serán 700 millones. Vamos por 700, 700, eso. perdón, 700. No, 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 no. Y pocos me parecen para cómo estamos, ¿no? Entonces, Es, bueno, el 70% de estos casos se pueden prevenir. Si hay una sí, prevención, hay una buena intervención, se pueden prevenir, porque a mí el dato que más me alarma, más de toda esta cantidad, es que una persona que tiene pérdida auditiva, de promedio, tarda 10 años en buscar ayuda. Y claro, esto es lo que tenemos que reducir, este dato. Tiene que haber una claro. reducción de los años que tarda una persona en buscar ayuda, en buscar una solución. Porque lo que te Entonces, digo, no hay concienciación suficiente, la hay en las gafas. En las gafas es lo mismo, se ve aquí delante, pero no ujú, hay concienciación en ponerse un audífono. Parece que sí, lo estás tratando ya mal. Hay una cosa, te voy a decir una cosa. La gente con pérdida auditiva son más recelosos, por regla general, y peor pensados que la gente, por ejemplo, que no ve. sí, no, pero si esto ya lo hablamos anteriormente, que realmente es una de los motivos que hace que las personas o sea, la pérdida auditiva es uno de los motivos que hace que la persona se vuelva desconfiada, se Claro, vuelva, o sea, que es realmente uno de los motivos y afecta a una persona súper sociable, súper dinámica, hace que le cambie totalmente el carácter. totalmente la vida. ¿Eh? Totalmente, sí. La audición cambia la vida más de lo que nos imaginamos. Por lo tanto, intentar ayudar a la gente con pérdida auditiva, intentar indicarles el buen camino y que las tecnologías estén siempre cerca de la gente y la información a la vez que le vamos dando, le damos audífonos o medios para oír, es importante también la comunicación con ellos y explicarles que no pasa nada, que se puede tener calidad de vida con lo que hay, oyendo y entendiéndose mejor. Totalmente de acuerdo. O sea, creo que un diagnóstico precoz es muy importante. Por suerte tenemos una tecnología súper avanzada que está de Muy nuestro avanzada. lado y que nos ayuda para todos estos casos. Y sobre todo, que esta frase está muy dicha, pero es una realidad, es que el audiólogo marca la diferencia. O sea, Mucho, marca mucha pasas a diferencia. pasar parte de la vida de esa persona y ser una Claro, persona importante porque eres la persona que le has dado calidad de sí. vida. Y lo Porque, más importante a día de hoy es la calidad de vida. Y sí, eso es lo que buscamos los audioprotesistas. porque mira, no solamente que el diagnóstico precoz, sino hay que convencer al paciente de que ese diagnóstico precoz es bueno que se lo cuide. Porque te viene gente y dice, no, la pérdida, pero es poco, si yo me defiendo. O sea, está Ya, intentando rechazarlo. eso es. Hay que hacer de psicólogo para explicarle que la pérdida que vaya teniendo no tiene recuperación. Yo a la gente le digo, mira, si tú vas a perder en 5 años con audífonos, vas a seguir perdiendo. Pero lo que vas a perder en 5 años lo vas a perder en 15. ¿Por qué? Porque el estímulo es lo que importa. Si tú no Eso estás estimulado, cuando vaya pasando el tiempo no podemos volver para atrás. Es como el día y la noche, van para adelante, jamás repercute para atrás. Pues la totalmente. pérdida auditiva no se recupera. Hay que tratar, estamos hablando de la pérdida auditiva neurosensorial, no se recupera. Hay que tratar de que tu pérdida sea más lenta y que no pierdas la capacidad de entender. Es mucho, como hemos dicho antes, el hecho de, si yo oigo todo, pasa es que no entiendo, pero oigo todo. Claro, ahí, a eso es lo que no tenemos que llegar. Totalmente. Entonces, bueno, creo que ha sido súper enriquecedora esta conversación, esta webinar que habíamos enfocado para el mes de la audición, porque es algo que, o sea, yo tenía muchas ganas de hacer, porque creo que la concienciación es súper importante, el deterioro del que hablábamos, eh, cómo afecta en la vida de las personas, y me parecía súper interesante poder transmitirlo para que de alguna forma ya los audiólogos estamos concienciados, para que haya una concienciación mayor para poder transmitírselo a los usuarios y tener mucho más éxito a la hora de adaptar, ¿no? Es fundamental la capacidad de entender. Es fundamental hacer de psicólogos a veces informando a la persona qué es lo que tiene, a dónde va a parar, que no sea tonto,
que esto que parece que no es nada, mañana sí lo es. Y ya está. Eso es. Pues nada, solo me queda darte las gracias por esta conversación tan enriquecedora. Muchas gracias por tu colaboración, por tu predisposición siempre, porque bueno, eres una gran persona, José Luis, y bueno, y darte las gracias. Muchas gracias por compartir Nada, con yo nosotros. encantado con vosotros. Si hay que hacer alguna cosa, siempre lo que uno sabe es bueno distribuirlo, porque Te no sirve agradezco. para nada quedártelo para ti, sino es bueno información y cuanto más informas, también se recibe. Yo de ti he recibido mucho hoy. Y yo de ti, creo que, bueno, debería haber más gente como tú en el mundo, las cosas como son. Así que Muy pues bien. muchísimas gracias, José Luis. Nada, a vosotros siempre me tenéis para lo que haga falta. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Nada.